Hola, bienvenidas y bienvenidos a este breve video que explica cómo medir la implementación e impactos del gobierno abierto. Mi nombre es Cristian León, uno de los expertos del módulo sobre gobierno abierto en el Diplomado de Innovación Política. Empecemos por preguntarnos, ¿por qué medir la implementación e impactos del gobierno abierto? Tomemos en cuenta que el gobierno abierto, como se vio a lo largo de este módulo, se orienta a convertirse en una cultura institucional, llegando a nivel de paradigma de gestión pública. Empero, en una primera instancia, el gobierno abierto no se aplica a nivel de paradigma, sino como un programa. Esto es de manera gradual y ajustándose constantemente. Esto por dos razones. Primero, el gobierno abierto es aún una cuestión novedosa, por lo que gran parte de su implementación es aún experimental. Requiere de prueba, error y ajuste. Segundo, su implementación se está llevando a cabo a través de planes de acción temáticos, que se elaboran y desarrollan cada 2 años. Es decir, el gobierno abierto aterriza en forma de proyectos y acciones concretas. En ese sentido, como en cualquier política pública, el gobierno abierto requiere de hacer un seguimiento constante de sus acciones para, a partir de su evaluación, generar los insumos que permitan entender qué está funcionando y qué no está funcionando. Ahora bien, ¿cómo se implementa el gobierno abierto? Aunque no es una regla, pues existen diversidad de casos, por lo menos aquellos casos que se rigen al formato establecido por la Alianza para el Gobierno Abierto, la OGP, estos se implementan a partir de los denominados planes de acción. Estos planes de acción tienen un ciclo que es casi idéntico al de cualquier otra política pública. Este ciclo incluye 3 fases. Primera fase, creación de un plan de acción. Segunda fase, implementación del plan de acción. Y tercera fase, evaluación. Como puede verse en el gráfico, se pone un énfasis especial en el tema de monitoreo y evaluación de resultados. Esto pues el gobierno abierto tiene una orientación al cambio, a la transformación de los aparatos públicos, por lo que se busca justamente generar suficiente información que permita dar cuenta de los efectos positivos de su implementación para generar nuevas estructuras de gobernanza. Entonces, la cuestión es cómo medir esos cambios. Para ello, la OGP creó el mecanismo de reporte independiente o IRM, por sus siglas en inglés. ¿Qué es el IRM? El IRM es una herramienta para hacer seguimiento a la implementación y resultados del gobierno abierto. A partir de esta herramienta, los investigadores del OGP producen reportes de progreso para cada gobierno abierto en el mundo. El IRM hace un análisis sobre el propio plan de acción, de acuerdo a una metodología estandarizada. A partir de este análisis, se plantea que los y las investigadoras puedan hacer recomendaciones técnicas para el mejoramiento de la implementación y así estimular el diálogo entre gobiernos y ciudadanos. El IRM toma en cuenta las siguientes dimensiones de análisis. Primero, el proceso, esto es, ¿qué tan abiertos son los diálogos para desarrollar los planes de acción? El segundo son los compromisos, esto es, ¿qué tan claros, relevantes y ambiciosos son los planes de acción? Finalmente están los impactos. ¿Qué tan visible es la relación entre la implementación de los planes de acción y los cambios en la gobernanza? Esta dimensión, sin duda, es la más difícil de medir. Para evaluar el potencial impacto de un plan de acción, los y las investigadoras del IRM ponderan el status quo de un área específica de política pública, las metas de compromiso y el grado en el que, al ser implementadas, las actividades podrían llegar a mover la aguja con respecto a la política pública. En ese sentido, un compromiso puede tener 5 calificaciones. Empeora la situación, no tiene ningún efecto, tiene un efecto menor, tiene un efecto moderado o un efecto transformativo. Debido a su estandarización, el IRM se ha convertido en una excelente herramienta para hacer seguimiento a la implementación de los planes de acción y empezar a generar datos que puedan ayudar a comprender mejor el gobierno abierto desde una perspectiva institucional. A partir de esos datos,
se ha generado el explorador de compromisos de OGP. Esta es una herramienta estadística que pueden visitar en la propia página del OGP para poder hacer un seguimiento a la implementación del gobierno abierto en el mundo. No obstante, y hay que ser un poco críticos al respecto, al acercarnos a los 10 años de vigencia del gobierno abierto en el mundo, aún se requiere profundizar en el análisis de impactos. El IRM, como está establecido en varios de sus documentos metodológicos, no está diseñado para medir impactos en tanto su rol primario es de herramienta de implementación. Sus indicadores toman en cuenta aspectos inherentes a la propia visión de quienes ejecutan los planes de acción y no así de los propios beneficiarios, es decir, la gente. A las limitaciones del IRM, cabe añadir que el gobierno abierto en sí presenta una complejidad mayor. De acuerdo a un estudio sobre los indicadores de análisis de impacto del gobierno abierto realizado por Vanessa Williamson y Norman Eisen en 2016, ellos establecieron que para poder hacer un verdadero análisis de impacto del gobierno abierto, se requieren hacer evaluaciones rigurosas en las cuales se usen pruebas de hipótesis controladas. Es decir, si queremos atribuir un verdadero impacto a un plan de acción, deberíamos poder aislar ese plan de acción y con respecto a las variables con las cuales debería poder impactar y así establecer causalidad entre las mismas. Sin embargo, esto no es posible debido a varias razones. Primero, la multifactorialidad de los cambios políticos sociales, en tanto son varias fuerzas las que intervienen en una situación político-social para que se dé un cambio. La carencia de información con respecto a cómo se suceden estos cambios, es decir, no existen suficientes indicadores estandarizados. Y finalmente, el desconocimiento de las políticas públicas referidas al gobierno abierto en la opinión pública en general. Es decir, muy pocas personas realmente conocen qué es un plan de acción o qué es gobierno abierto y cómo debería mejorar sus vidas. Entonces, para poder mejorar el análisis de impacto, lo que se requiere son tres cosas. Primero, empezar a generar indicadores propios para el gobierno abierto que sean más fácilmente medibles, o en su defecto, trabajar algunos indicadores que ya existen, pero desde una perspectiva del gobierno abierto. Algunos ejemplos pueden ser disminución de corrupción, participación social o niveles de deliberación en una política pública, extensión y o densidad de redes de colaboración entre sociedad y gobierno. Un segundo punto es dar mayor preponderancia a los estudios que abordan los impactos desde lo cualitativo, es decir, hacer más estudios de caso, profundizar en testimonios que reflejen los aspectos críticos del gobierno abierto en las vidas de las personas y observar cómo las organizaciones y empresas aprovechan de las nuevas oportunidades que brinda el gobierno abierto. A partir de ello, de hecho, OGP lanzó Citizen Engage. Es una herramienta en la cual se retratan historias de vida de los ciudadanos, en las cuales se retrata cómo el gobierno abierto ha cambiado su forma de participar, su forma de interactuar con el gobierno. Finalmente, un tercer enfoque es replantear dónde está el impacto. Si bien se busca que el gobierno abierto impacte en la vida de la población en general, no se debe dejar de lado que su orientación es en realidad la de transformar la gestión pública y con ella la burocracia. Entonces, los primeros impactos deberían darse en esa burocracia. Es decir, si es que la burocracia cambia en su forma de pensar, en su manera en la cual ejecutan procesos, en sí todo lo demás va a cambiar. Es ahí quizás donde deben verse o deben estudiarse los impactos. Muy bien, esto fue una breve explicación sobre cómo se puede empezar a hacer una medición de impactos en el gobierno abierto. Por supuesto, aún hay mucho que debatir y entender mejor sobre los alcances de este paradigma, por lo cual te invitamos que comentes en los foros del Diplomado de Innovación Política. Muchas gracias.